Estábamos bailando aquí en el estudio de FM La Tribu con el señor Iván Martín Barrera, que lo queremos saludar porque viene de un largo viaje. Le manda saludos muy cálidos a Lucía Velázquez, que prontito nada más, con Ana Tawil, que está aquí presente, en minutitos, haciendo la columna de Nietes, de Derechos Humanos. Y queremos decirle a todo el mundo que nos está escuchando, o quizás que nos va a escuchar en diferido, no sé, estás en el auto escuchando ahora, sabé que todos nuestros contenidos están en YouTube. Ayer Mati Castro, tremenda entrevista con el físico que reconstruyó un montón de casos de balas, de cosas que hacen a la implicancia policial en la represión y demás causas de desapariciones. Sí, un físico, apasionante entrevista. La columna de Derechos Humanos de dentro de un rato, también subida a YouTube. Estás en un submarino, entonces medio que se pierde la señal, tranca, cuando volvés a la superficie la vas a tener. Estás en tu casa haciendo ejercicios de rehabilitación para tu hombro roto. Bueno, tómate el rato para relajar, después quedan subidos los contenidos en YouTube. Seguinos, algo con R, en YouTube. Dale a la campanita, suscríbete. Esto es Camionero, Rico Chico. Mi baba del callejón.
Estás escuchando Algo con R. Seguimos en Algo con R hasta las 20 horas y se vino la segunda nomás de Derechos Humanos, columna con Lucía Velázquez y Ana Tawil. Ana Tawil aquí a mi derecha presente, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá de nuevo. Saludamos también a Lucía Velázquez que está en otro lado. ¿Dónde estás, Lu? Hola, hoy estoy en mi casa porque estoy descompuesta del estómago, pero no me quería perder esta hermosa segunda columna con ustedes. Grande. Che, y hay una cantidad de temas que quiero que ya empiecen a contarme de todo eso porque, por favor. Bueno, Mauri, hoy te trajimos un tema súper interesante que abordamos un montón en nuestro organismo, que tiene que ver sobre la cuestión civil de la dictadura, ¿no? Nosotros hablamos que fue una dictadura cívico-militar, eclesiástica por la iglesia, y en lo cívico no nos referimos, digamos, a los civiles, sociedad de a pie, digamos, a las personas comunes, sino al sector empresarial. Ahí va. Y eso es lo que queremos charlar hoy. ¿Cuál es esta responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad, es decir, en la construcción del genocidio, y el vínculo que esto tiene con la deuda externa? Ahí va, con la deuda externa, empresarios implicados en la dictadura militar. Exactamente, arrancamos con eso y después vamos a ir charlando algunos casos puntuales que se han llevado a juicio. Dale. Bueno, arranco entonces, así después le doy la palabra a Anita. Voy a hacer un breve contexto internacional de lo que estamos hablando, porque, bueno, no podemos comprender lo que fue el proceso económico, digamos, que se realizó a través del genocidio implementado en la dictadura, sin comprenderlo en un contexto internacional de Guerra Fría. En el siglo pasado el mundo se estaba disputando, ¿no?, entre dos grandes polos de pensamiento: el capitalismo con Estados Unidos a la cabeza y todo un bloque de países socialistas que planteaban otro tipo de mundo. Esta Guerra Fría se reflejó en nuestra región, en América Latina, a través de la implementación del Plan Cóndor, que fue un plan sistemático de intervención militar en los gobiernos latinoamericanos, dirigido específicamente por Yanquilandia, Estados Unidos, sí, con el objetivo de tener a toda esta región como su patio trasero, ¿no?, para el extractivismo, tanto de los bienes naturales como de las personas. Totalmente. Y este Plan Cóndor se monta el conocimiento que imparten a través de la Escuela de las Américas, que en 1946 lo implantan en Panamá y a principios de los 60 lo mudan a Brasil. Esta Escuela de las Américas no era ni más ni menos que una escuelita de tortura que le enseñaban a todos los militares de la región cómo bajar a los territorios la doctrina de seguridad nacional que copiaron muchas cosas de Francia. Sí, recordemos que allí estuvo Galtieri, de hecho, ¿no? Exactamente, sí. Claro, Francia después de Argelia en los 60, ¿no? La construcción de un enemigo interno, claro. Totalmente. Y bueno, con esos procesos de liberación nacional que se daban en distintos países del tercer mundo en este mismo contexto, por supuesto, los yanquis no querían que todas esas revoluciones, esas liberaciones se den también en América Latina. Por eso se dieron cuenta que a los franceses les sirvió muy bien esa doctrina de seguridad nacional para aplacar esos movimientos de liberación en África, y lo transportaron acá a través de la Escuela de las Américas. Esa fue la etapa temprana, digamos, de esta Guerra Fría en América Latina, y después está lo que algunos autores llaman la década del terror, que es directamente cuando se implementa este Plan Cóndor a través de los golpes de Estado, en 1954 en Paraguay, en 1964 en Brasil, en 1971 en Bolivia, en 1973 en Uruguay y en Chile, en 1976 en Argentina. Ahora bien, en Argentina, la expresión de la Guerra Fría comenzó mucho antes del proceso genocida. Se puede comprender
a partir del bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955 con la autodenominada Revolución Libertadora y la continuidad de esos principios con la dictadura del 66 de Onganía, con esa revolución argentina. ¿Por qué entendemos que esta es la expresión de la Guerra Fría en nuestro país? Porque lo que quisieron hacer mediante estas dictaduras militares e intervenciones militares es desarmar la organización obrera, desarmar una identidad nacional y empezar a instalar que el modelo de sustitución por importaciones, Ajá. que era el modelo económico que estaba del 30 al 55 en una primera etapa y del 55, 58 al 76 en una segunda etapa, siendo base económica de nuestra Argentina a través de un fuerte proceso de industrialización, lo que generó una expansión importante del proletariado, de lo que es la clase obrera, y con procesos de organización sindicales exponencialmente importantes para toda nuestra región. Claro, y la dictadura trajo esa desindustrialización de la cual hoy estaríamos con el cuarto capítulo, ¿no? Exactamente. Y este proceso y modelo de industrialización de sustitución de importaciones se interrumpió con el golpe de Estado en el 76, por supuesto, porque había una disputa que planteaban, por un lado, los trabajadores organizados respecto al modelo económico y por la distribución del ingreso y la participación en las ganancias del país. Estaban tan organizados los trabajadores en aquel contexto que podían llegar a generar una disputa muy importante respecto a esto. Entonces, el golpe de Estado lo que hace a través del plan económico que implementa Martínez de Hoz a partir del 2 de abril de 1976 es la instalación del proceso de valorización financiera como modelo económico mediante lo que dijimos, la desindustrialización, la reestructuración del sector industrial ligado al sector financiero, la centralización del capital y la consolidación de los grupos económicos argentinos, donde se toma un nuevo papel en lo que es la deuda externa y la fuga de capitales para garantizar este tipo de modelos. Ahí va. ¿Por qué decimos esto? Es muy interesante ver, por un lado, con este proceso de desindustrialización, todos aquellos empresas que contrayeron deudas, esas empresas privadas contrayeron deudas durante todo el periodo de la dictadura para implementar este modelo. Esas empresas son las que formaban parte también de la estructura del Estado. Por ejemplo, por dar un ejemplo muy concreto, el grupo económico Asindar tenía como jefe uno de los cargos jerárquicos a ni más ni menos que José Martínez de Hoz, quien fue el ministro de Economía en la dictadura. Entonces, con ese claro ejemplo se puede comprender que los intereses que tenían eran propios, mezquinos, y contrayeron un montón de deuda cada uno de estos grupos económicos, que luego, en 1982, ¿qué hizo el Estado argentino? Estatizó la deuda y se los perdonó. Una deuda contraída por estas empresas en base a la implementación del plan criminal. ¿Por qué decimos que estas empresas son responsables y no cómplices? Según estudios que se realizaron por Flaxo y el CONICET, donde se tomaron 200 empresas de aquel momento, pero bueno, por una cuestión de tiempo se focalizó en la investigación concreta de 25 casos de empresas. Se dieron unos resultados muy importantes donde demuestra este interés que tenían estos grupos económicos para beneficiarse a través de la represión. El 90% de los casos, los secuestros de los trabajadores son en el lugar del trabajo. El 76% de los casos hubo entrega de información privada de los trabajadores y trabajadoras y listas de delegados a las fuerzas represivas. Ahí están implicadas empresas como Mercedes-Benz, Molinos Río de la Plata, Ledesma, La Veloz del Norte, ¿no? Sí, ahí sí, exactamente. Si quieren, sigo un poco yo, ¿querés, Lucha? Así sí, solo digo una vamos cosita, mechando. Que 5 de estas empresas analizadas, sí, además de un montón de modalidades de represión que están comprobadas que realizaron en los espacios de trabajo,
tuvieron centros clandestinos en los establecimientos laborales. Estos son Asindar, Ford, La Veloz del Norte, La Fronterita y Astillero Arnau Santiago. Quería solamente sintetizar esto porque es de terror, justamente. Sí, y yo quería agregar, que estábamos hablando de eso, de los porcentajes, que el 76% de las empresas, también del informe del Programa de Verdad y Justicia, 76% de las empresas entregó información sobre trabajadores, 72% tuvo presencia militar en sus instalaciones, 60% registró tareas de inteligencia interna, 48% cedió instalaciones o financió la represión, 24% tuvo centros clandestinos en sus predios. De esto hablamos cuando hablamos de responsabilidad empresarial. Y siguiendo un poco con los números, 300 sentencias han establecido los crímenes de la dictadura, fueron delitos de lesa humanidad, se registran 1.246 personas condenadas, en su mayoría integrantes de las Fuerzas Armadas y Seguridad. ¿Y cuántos empresarios han sido juzgados? Oh, buena pregunta. ¿Cero? No, yo recuerdo que ahí va, de Ford, ¿no? De la Fiat, alguno hay. Como decía ahí Lucha, tuvimos los directivos de Ford, el primero fue Marcos Levín de La Veloz del Norte, los directivos de Ford. Otros casos como Ledesma murieron impunes, ¿no? Ajá. Esto que llamamos impunidad biológica, y Adolfo Navas Artaza de las Marías no llegaron a juicio. En este momento, entonces, este sería el tercer caso en relación a lo que es los empresarios juzgados, y el primero de los que voy a nombrar ahora, que son del sector agroindustrial. Les traje para hoy, para sumar a lo que comentaba Lucha, los casos puntuales que se vienen. El caso Molinos Río de la Plata, el 23 de abril, el ex jefe personal de Molinos Río de la Plata estaría siendo juzgado en el Tribunal Oral Federal número 2 de La Plata, y el ingenio La Fronterita, que es icónico, si se quiere, un centro clandestino, donde funcionó un centro clandestino de detención. Hay que estar atentos y atentas porque debía comenzar el 11 de marzo y ha sido demorado y no hay reprogramación por cuestiones que siempre se intenta postergar, o de alguna manera por razones de salud. Eso es un poco lo que sucede en estos juicios, que buscan ser reprogramados y bueno, perpetrar la impunidad. Trajimos... No trajimos. Sí, tenemos un audio. Teníamos. Pero tenemos un audio que lo vamos a guardar para seguir con esto. Porque estos son casos que están vigentes. El caso que traíamos es del Villazo, que nuestros compañeros de Rosario están acompañando allá la causa, y que es fundamental, ¿no? Hacer presión social, ¿no? En estos casos, la presión social es lo que hace que los juicios avancen, que no haya impunidad biológica y que no haya también falta de justicia para los familiares que también mueren, ¿no? A lo largo del tiempo, y que no obtienen justicia. En este caso, la causa analiza la participación de directivos de Asindar en la represión, la colaboración logística de las fuerzas militares, la persecución, en definitiva, a los trabajadores organizados, que era un poco lo que ya venía diciendo Lucha. Yo iba a cerrar básicamente con esa idea. Lo que persiguieron fue la organización de los trabajadores para instalar, digamos, muy breve. En Argentina, la distribución del ingreso en el 74 entre el capital y trabajo era el 50-50, y en el 83 la participación de los trabajadores cayó al 22%. Es esto, en definitiva, lo que viene a hacer el modelo represivo, y en los 90 en adelante también, ¿no? Se ha profundizado con Menem, De la Rúa, ahora, bueno, Macri, Milei, no dejaron de hacer ajustes en favor de la concentración del capital. Sí, sin ninguna vergüenza, ¿no? Porque no pasemos por alto que más de la mitad de los casos... Mirá, Lu, que nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Bien, una última idea. Último minuto. Bien. Hubo presencia de cuadros empresariales en las torturas, en más de la mitad de los casos, y siguen impunes. Así es. Gente, la columna de Derechos Humanos queda subida al canal de YouTube de Algo con R. Material de estudio que va a continuar en el próximo mes con la próxima columna.